Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de muy buenos amigos y claramente un café para amenizar nuestra conversación. En esta ocasión vamos a hablar de Selección Colombia. Este es un capítulo dedicado a la tricolor nacional, al equipo tricolor, a nuestra selección, porque hemos tenido novedades, hemos tenido noticias en torno a la Selección Colombia. Hemos tenido noticias que se han dado en las últimas horas y pues no podíamos dejar pasar sin hablar de eso. Porque recordemos que nuestra selección va a disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y desde ya se empieza a vivir la Copa del Mundo, desde ya se empieza a preparar la cita mundialista y la selección colombiana pues está lista para llevar precisamente las emociones, para emocionarnos, ilusionarnos, como dirían algunos, durante ese mes y unos días que va a estar la Copa del Mundo. Pero previamente hay noticias que debemos desarrollar para ver cómo está el panorama y todas las novedades que se han generado respecto al equipo colombiano. Y para hablar de estos temas, está listo y dispuesto nuestro equipo de trabajo para llevarles a ustedes la mejor información, comenzando con el señor Néstor Daniel Ruiz, a quien tengo el placer de saludar. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a este capítulo. Hola, ¿qué tal, Nico? A mis compañeros, a todos nuestros teleoyentes. Feliz de compartir un nuevo episodio hablando en esta edición de la Selección Colombia, el balance de los jugadores que van a ir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Perfecto, Néstor, claro que sí, el balance, noticias, novedades, toda la información que se ha dado en las últimas horas y que aquí va a ser objeto de análisis. También con el señor Juan David Donado. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido. Hola, Nico, ¿qué tal? Creo que el día de hoy tenemos varios temas por hablar, actualizaciones de varios jugadores por diferentes situaciones y bueno, creo que esta es la mejor manera de arrancar una semana que por sí con la selección nos tiene muy contentos de poder hablar sobre la Selección Colombia. Perfecto, contentos de hablar de todas las novedades porque desde ya se empieza a vivir la Copa del Mundo con la selección colombiana. También presentando al señor Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido. Hola, Nico, y pues a mis compañeros. Pues comenzamos semana, episodio, y obviamente de la selección colombiana de fútbol, porque estamos a nada de comenzar marzo y ya a nada que comiencen los primeros amistosos antes del Mundial. Perfecto, Sebas, tú lo dices perfectamente. Los amistosos que se vienen para preparación para esta Copa Mundial de la FIFA y novedades que se podrían presentar también respecto a esa convocatoria. Pero antes de arrancar, tenemos el dato curioso con el señor Néstor Daniel Ruiz, que claramente, como siempre, nos trae una información que ustedes no conocían, una información importante, curiosa y de utilidad. Así que, Néstor,
Adelante, ¿qué dato curioso tenemos para el día de hoy? Cuéntanos. Sí, Nico, el dato curioso para este capítulo es sobre un jugador que va a estar fijo en la convocatoria de Selección Colombia y es Luis Javier Suárez. Sí. Se consolida en el top 5 de goleadores, de los mejores goleadores en Europa, con 26 goles, Nico. Fue la gran figura, ha sido la gran figura del Sporting de Portugal, y este es el dato para este capítulo, Nico. Perfecto, Luis Javier Suárez, que para mí, como tú bien lo mencionas, tiene que ser fijo. Tiene que ser una pieza intocable. De hecho, para mí debería ser el 9 titular ya más adelante. Y en otros capítulos también hablaremos de eso. Pero ya hemos adelantado cositas. Y con el dato de Néstor lo podemos confirmar. Y es que Luis Suárez está en un momento brillante. Está en un momento importantísimo con el Sporting de Portugal. Haciendo goles, marcando grandes anotaciones. 26, ¿cierto? 26 goles en Europa para Luis Javier Suárez, que se sigue consolidando de los máximos goleadores en Europa, y para mí ya tiene un puesto casi que prácticamente asegurado para el Mundial. La pregunta es, ¿quiénes lo acompañarán? Ya vamos a hablar también de eso. Muchísimas gracias, Néstor Daniel Ruiz, y con el dato del día, los invitamos a que se tomen su café, querida audiencia, porque no podemos hablar de la selección colombiana sin tener un buen café, porque precisamente es la selección cafetera. Así que ustedes vayan preparándose su cafecito, vayan, se lo preparan, nosotros nos tomamos el nuestro, decimos salud y arrancamos con este capítulo. Perfecto, muy bien. Y para arrancar, vamos a hablar un poquito de, pues como lo mencionamos, las novedades, ¿no? Comenzando por una novedad que particularmente a mí me llamó la atención para mal. Porque, y lo hablábamos detrás de micrófonos, la sede genera preocupación, muchachos. La sede de la selección colombiana para el Mundial genera preocupación. ¿Por qué? Vamos a darles contexto rápido. Claramente es un tema en el que nosotros pues no nos vamos a, digamos que profundizar tanto, porque es un tema más que todo político, una situación contractual en México, de la que no vamos a hablar mucho porque no nos corresponde mucho el tema político, pero sí hablar de nuestra selección. ¿Por qué? Básicamente la sede de Colombia, que queda en Guadalajara, está generando preocupación, alerta por, digámoslo así, sin ningún tipo de rodeo, por problemas de violencia, ¿sí? Básicamente un jefe del narcotráfico mexicano fue abatido allí y esta ciudad pues quedó bastante conmocionada, ¿no? Recordemos que Guadalajara es una de las sedes de la Copa del Mundo. Colombia hará base allí para el Mundial de 2026 y además va a ser sede de uno de los partidos de los nuestros en fase de grupos. Si ustedes Nico, me disculpan que esté volteando la cara, es que tengo la información aquí al otro lado. Dime, Sebas. De 4 Dime, partidos. te escucho. De 4 partidos. Sí, pero de la selección Colombia va a ser solo uno, por ahora. De la selección Colombia va a ser solo uno, pero va a ser también sede de 4 partidos del Mundial, claro que sí. Bueno, también se van a jugar repechajes. Recordemos que allí, a finales de marzo, que ya está por llegar, como lo decía Sebas al comienzo, se van a disputar 2 compromisos, que son Nueva Caledonia frente a Jamaica el 26, y el que gane de ese partido se va a enfrentar a la República Democrática del Congo el mismo mes. Y de hecho, el que gane de este repechaje va a ser rival de la selección Colombia en el grupo K, que ya sabemos que conformamos con la selección de Portugal, la selección de Uzbekistán y uno de estos rivales, ya sea Nueva Caledonia, República Democrática del Congo o Jamaica. Uno de esos 3 rivales va a ir a integrar ese grupo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, además, va a ser precisamente sede del duelo de Colombia frente al ganador de ese repechaje, ¿sí? Y se va a disputar Uruguay-España, México-Corea, y Corea va a jugar también contra el ganador de la repesca entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Chequia. O Chequia. Esos son los partidos que se van a disputar, como lo dice Sebas, son los duelos que se van a disputar allí. Básicamente van a ser 4 partidos los que se van a jugar de la Copa del Mundo por ahora.
Pero, como ya lo mencionamos, es una serie que genera preocupación por las últimas horas. La FIFA ha estado preocupada y pues habrá que esperar. Todavía no se toman decisiones fijas porque realmente pues es un tema que se está investigando, que se está revisando por parte de la FIFA y habrá que esperar los próximos días para ver qué decisiones se toman, porque la FIFA está evaluando claramente la posibilidad de que esa sede continúe como sede de la Copa del Mundo o no, dependiendo de pues, las investigaciones Pues que Nico, se realicen. Cevitas. es que obviamente pues estamos a 3 meses de un mundial y Sí. obviamente el estadio pues obviamente ya está pues acondicionado todo eso, pero es que o sea, ¿cuál otro estadio de México puede servir? Porque el Azteca de pronto no sé si cumple con las con sus obras, porque también están también en duda el Azteca. Sí, es que toca esperar, Cevitas, porque cambiar de sede, digamos que no fuera a Guadalajara, que fuera a otra ciudad de México, pues ya tocaría cambiar toda la programación, ya sería hacer bastantes movimientos en cuanto al calendario y entonces sería un poco Y ya es muy difícil. conflictuoso. Obviamente por Exactamente. logística y por, Sí. y por turismo también. Exactamente. Toca esperar porque sería bastante complicado hacer un cambio de sede ahorita. Señor Donado, adelante. Bueno, Nico, y es que si de por sí ya estamos pensando en que puede ser una complicación para la selección Colombia en el Mundial, recientemente apareció una noticia donde la selección boliviana está pidiendo garantías para poder jugar el repechaje que se viene ahorita en marzo. Ellos tienen su partido precisamente en esta ciudad contra Surinam el 26 de marzo y mirando informaciones tengo lo siguiente. Y dice que la Federación Boliviana de Fútbol enviará una carta a la FIFA para pedir que se incrementen las medidas de seguridad para el torneo clasificatorio para el Mundial de 2026. Y miren lo que dice acá. Vamos a enviar una masiva a la FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación. Estas son palabras de Fernando Costa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Sí, perfecto. Y es que también esa situación claramente también puede afectar a Bolivia, que como lo dice Donado, pues va a elevar una solicitud formal a la FIFA para medidas de seguridad en México. Pues por estos temas. Recordemos que, bueno, todo el tema social pasa de la alarmante ola de violencia, como ya lo hemos mencionado, en varias regiones de México, tras, digamos que la caída de este narcotraficante, alias El Mencho, ¿sí? Y pues que esta situación pues desencadenó una serie de sucesos que obviamente ponen en riesgo no solamente el Mundial, sino también el tema del repechaje, de los partidos de repechaje que se van a jugar en este país. Señor Néstor Daniel Ruiz, adelante, te escuchamos. Sí, Nico, a este suceso en México también habló la presidenta Claudia Sheinbaum, donde afirmó que existen todas las garantías para la realización del Mundial 2026 en Guadalajara y el resto de sedes del país, luego de lo ocurrido en esta parte de Ciudad de México. Sí, es que pues de momento, según lo que yo estaba viendo por acá, y por eso estoy corriendo la cara constantemente, me disculpan, de momento lo que yo estoy viendo acá es que aún no se han dado, como ya lo mencionamos, detalles, pero sí se ha confirmado que la preocupación está. Básicamente está bajo consideración, dicen, si se mantiene o no en Guadalajara los juegos de repechaje para el 26 de marzo de 2026 en el estadio Akron. Básicamente, como lo mencionamos, pues está bastante pues en duda.
Así que estaremos muy pendientes de lo que se confirme en los próximos días, las próximas semanas, y aquí claramente les traeremos toda la información. Pero la preocupación está, y la FIFA, lo que sí es cierto es que van a evaluar realmente si se debe continuar o no con esta sede y algunas sedes también de la Copa del Mundo para garantizar pues el espectáculo, teniendo en cuenta que primero prima la seguridad de los jugadores. Pero bueno, es un tema que les iremos avanzando, les iremos adelantando en las próximas semanas. Pero ya para continuar hablando de otros temas, pues tenemos la confirmación hablando de preparación para el Mundial. Aquí no vamos a hablar ya tanto de repechaje, sino de amistosos. Porque la selección colombiana tendrá un amistoso ante la selección de Jordania. Esto confirmado aún no por la federación, según lo último que revisé, sino por la Federación de Jordania, la selección de Jordania, que fue la que confirmó precisamente este amistoso. Un amistoso ante la selección de Jordania que se va a disputar en San Diego, California, y será el último de preparación para la Copa del Mundo. Recordemos que Colombia ya tenía 2 partidos amistosos programados. Teníamos ante Croacia el 26 de marzo y ante Francia el domingo 29. ¿Sí? Ante Croacia el 26 y ante Francia el domingo 29, para que lo tengamos en cuenta. Esos son los amistosos que ya estábamos o que ya estaban, digamos que listos para disputar. Pero ahora se le suma uno nuevo que fue confirmado por el rival. Básicamente, la selección de Jordania confirmó que Colombia será uno de sus rivales para prepararse precisamente para la Copa del Mundo. Este equipo, digamos que lo confirmó. Recordemos que, bueno, será el próximo 7 de junio en San Diego, California. Aún no se ha confirmado el estadio, pero se especula que será el Snapdragon Stadium. Pero toda esta información fue confirmada básicamente por la selección de Jordania, que, recordemos, logró su clasificación a una Copa del Mundo por primera vez en su historia, un dato no menor, luego de terminar segundo en el grupo B de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol. Y recordemos que Jordania va a enfrentarse en el Mundial a otro equipo sudamericano como lo es Argentina, compartiendo el grupo J. Por eso, pues claramente no es casualidad que Jordania quiera enfrentar a otro rival sudamericano de peso, que realmente les pueda ayudar a prepararse y pues claramente a nosotros también ayudarnos en cuanto a la preparación, sumando un nuevo partido amistoso. Muchachos, ¿ustedes qué opinan de esta confirmación? ¿Qué opinan de esta noticia? De lo que ha confirmado la selección de Jordania y de este nuevo amistoso que se viene también para nuestra selección Colombia. Bueno, Nico, para mí me parece que es un partido bastante arriesgado. Es un partido que, si lo miramos desde el inicio de la competencia, estamos hablando que el Mundial va a empezar el 11 de junio. Este encuentro será el 7. Y creo que pues los jugadores no deberían tomar un partido de estos tan cercano al torneo, ¿cierto? Sabemos que en esta fecha no va a jugar la selección porque esta es la fecha de inicio del Mundial, pero digamos que sí es un poco arriesgado este amistoso tener tan cerca el Mundial, y donde en un partido de estos se te puede lesionar un jugador sin ningún problema. Entonces creo que ya que se va a jugar contra Jordania, desde ya para mí yo pondría suplentes en este partido. Sin Estamos faltarle el completamente de respeto a acuerdo. Jordanio, pero creo que... Jordania, señor. Sí, Jordania, exactamente. Sí. Pero creo que sin faltar el respeto a ellos, pues Colombia debería poner suplentes en este partido. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Un amistoso de estos, pues no es tan, no sé, no es como tan, o sea, a mí no se me hace como tan necesario tan cerca del Mundial. O sea, sí es bueno que digamos que la tricolor se prepare, pero pues tan cerca del Mundial, no sé, yo también pondría jugadores suplentes. Señor Néstor Daniel Ruiz, ¿tú qué opinas respecto a esta confirmación por parte de la selección de Jordania?
Bueno, Nico, es un amistoso donde para mí el profesor Ernesto Lorenzo le da la oportunidad a jugadores del fútbol profesional colombiano, algunos que estén en buen nivel en Europa, llevar a jugadores que le puedan aportar algo importante a la selección Colombia en el Mundial. Pueden ser lo que ustedes dicen, jugadores suplentes, pero llevarlos también con jugadores que tengan renombre, que tengan experiencia en la Copa del Mundo y enfrentando estos partidos. Me parece que la baraja no es como muy alta a la hora de enfrentar a Jordania, aunque no debemos, sabemos que en el fútbol no debemos desmeritar a ningún equipo, porque en el fútbol todo puede pasar, pero para esta fecha de amistosos, sí, el profe Néstor Lorenzo debería darle más oportunidades a jugadores que le puedan aportar algo más a la selección, sin olvidarnos de esos jugadores que puedan tener más experiencia en la selección. Bueno, aquí están básicamente los amistosos que ha confirmado la selección de Jordania. El último lo podemos ver, está nuestra selección. Yo no sé si ustedes entienden algo ahí, pero yo no entiendo la verdad prácticamente nada de lo que dice ahí, pero lo que sí podemos de ver es que pues está la bandera de Colombia allí y claramente pues la selección de Jordania ha programado precisamente este amistoso de cara a lo que será la Copa Mundial de la FIFA. De hecho está la bandera de Suiza y otras banderas también. Va a tener 4 amistosos en total la selección de Jordania, el último de ellos frente a la selección colombiana, y pues nosotros también será nuestro último amistoso previo a lo que será pues la Copa del Mundo. Así que bueno, esa es confirmación por parte de la selección de Jordania. Si llegamos a tener también confirmación por parte de la selección colombiana, que creo, chicos, todavía no lo ha confirmado nuestra federación, pues ahí ya toca revisar. Pero de momento la que lo confirmó fue la selección de Jordania. Cevitas, rápidamente para avanzar, ¿tú qué opinas de este amistoso? ¿Crees que sí es un amistoso interesante? ¿Cómo lo ves para la selección colombiana? Yo siento que va a ser como una prueba Sí. con el fútbol africano, porque pues nos enfrentamos a un africano en el mundial. Obviamente, pues no va a ser como el mismo equipo, pero pues similitud, porque pues obviamente podemos ver cómo juegan allá, pero yo siento que va a ser como, no como un equipo mixto. O sea, no todos los suplentes ni tanto los titulares. O sea, mínimo cuatro titulares y fijos. Sí, yo tampoco pondría jugadores titulares, la verdad, porque como ya lo dijimos, pues es un partido que para mí pues tiene que ser como para ver otros jugadores, básicamente, para probar otro tipo de jugadores. Y te corrijo, Cevitas, es continente asiático, ¿listo? No es africano, sino asiático, la selección de Jordania. Bueno, nosotros ya habíamos jugado contra Jordania, muchachos. Rápidamente, aquí les cuento. Colombia ya ha jugado contra Jordania. El viernes 6 de junio del 2014 le ganamos 3-0. Goles de James, de Guarín y no me acuerdo de qué otro jugador, pero pues fue 3-0. Creo que de Carlos Vaca. Creo que Carlos Vaca, James y Guarín convirtieron ese día. ¿Y qué tal? Vea, casualidades de la vida, ¿no? Nuestro mejor mundial jugamos contra Jordania antes de la Copa del Mundo, 2014. Ahora vamos a volver a jugar contra Jordania antes de la Copa del Mundo. Yo se las dejo ahí. Coincidencia, se repite el rival que tuvimos también previo a nuestra mejor participación en el Mundial. Así que bueno, ¿quién quita que de pronto podamos igualar lo hecho o superar lo hecho en Brasil 2014? Y sí,
fue el 6 de junio del 2014, el amistoso que tuvimos contra Jordania. Ganamos 3-0 ese día, para que lo tengamos en cuenta. Entonces yo creería que no va a ser un rival tampoco tan complicado. Y pues que esperaría uno que sí nos ayudara a pulir ciertos detallitos, como ya lo mencionamos. Pero bueno, para seguir avanzando, antes pues ustedes, querida audiencia, sí déjennos en los comentarios qué opinan de este tipo de amistosos, de este amistoso frente a Jordania. A ver cómo lo ven, cuéntenos su opinión, queremos saber pues qué opinan en los comentarios. Pero bueno, para continuar, hablamos de jugadores colombianos y su actualidad. Porque me llama mucho la atención varias cositas. Digamos, pues bueno, hay varios jugadores que realmente están teniendo pues como destacadas actuaciones, hemos tenido noticias y demás. El primero que me gustaría destacar, que pues para mí me va a doler muchísimo, y es que el jugador Jefferson Lerma, yo siempre he hablado de él, ¿no? Yo siempre he hablado de Jefferson Lerma, pues se lesionó. Se lesionó y probablemente no va a estar para los partidos amistosos de marzo. Señor Donado, ¿qué pasó con Lerma? ¿Qué lesión tiene? Cuéntanos un poco, porque la verdad preocupa. A mí me preocupa que no llegue al 100%. O sea, para los amistosos, pues, o sea, no lo veo tan fundamental porque son amistosos. Pero también me pongo a mirar por ese lado. Los amistosos sirven para preparar cosas para el Mundial. Y si él no va a estar, a mí me preocupa un poquito. Pero bueno, Donado, ¿qué pasó con Jefferson Lerma? Cuéntanos un poco ¿qué detalles de la lesión, porque fue reciente, ¿no? Y tenemos novedades. Bueno, Nico, pues para resaltar, él recientemente tuvo una entrevista donde dejó algunas palabras sobre su lesión, pero en concreto estamos hablando que el jugador salió pues lesionado del tendón de la corva en un compromiso frente al Burnley, y este partido se jugó con fecha del 11 de febrero. Estamos hablando que desde esa fecha el jugador presentó esa molestia y pues tuvo que ser pues cambiado en ese partido. Y mirando un poco las palabras que él dejó en la entrevista, dice lo siguiente. Dice que estoy bien, lastimosamente hemos tenido un pequeño bache de 4 semanas, pero pasando estos días sentimos mejores sensaciones, pero estamos, creo, para que la semana del 7 o el 13 esté de vuelta. También dijo el jugador que juegan muchos sentimientos de cara a todo lo que significa estar en la selección, pero al final entra la razón y hay que estar fuerte. Los primeros días siempre hay un choque de emociones, pero se sabe que mañana sale el sol. Esto pues también hablando un poco de lo que expresa el jugador, y que él tiene toda la motivación para poder estar en los compromisos de marzo, porque él no lo descarta. Pues él no lo descarta, pero así como dicen esto titular, para mí sí peligra. ¿Por qué? Porque dijiste que la semana del 7 o el 13 de marzo volvería a estar, ¿cierto? Pero mientras se adapta y demás, eso le puede tomar 2 semanas más por ahí y podría llegar muy justo. Y llevarlo tan justo para mí no sería lo más conveniente. Yo lo reservaría por lo menos para estos amistosos, o sea, no lo llamaría para darle tiempo, que se recupere bien, porque es que para el Mundial lo necesitamos en el 100% de sus condiciones. ¿Qué tal si lo llama? Sí, salió de la lesión, recién de pronto como adaptado otra vez, pero vuelva y se resienta, o sí, o recaiga una lesión un poco peor. Entonces yo personalmente no lo llamaría para los amistosos de marzo, ¿sí? Yo esperaría pues para el amistoso de junio, y ya para la lista del Mundial yo sí lo tendría claramente contemplado al 100%, pero por eso digo, lo necesitamos al 100% a Jefferson Lerma. Así que yo no lo arriesgaría, por lo menos para esta doble fecha de marzo, señor. Claro, lo que tú mencionas también es muy cierto, como tener
un cuidado con el jugador, de pronto no esforzarlo, eso también es muy bueno. Lo que sí es que si esta situación se llega a dar desde ya, y no sé qué opinen compañeros, para mí el mejor relevo de este jugador es Wilmar Barrios, un jugador que aunque no estaba en el proceso, me parece que es el mejor perfil para suplir a Jefferson Lerma. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? Bueno, pues yo lo decía detrás de micrófonos, yo también llamaría a Barrios para acercarlo. Barrios ya jugó con Lorenzo, me acuerdo, incluso con México, recuerdo que le marcó tremendo golazo desde afuera de la mitad de la cancha, desde afuera de la media luna, perdón, o sea, desde media distancia. Barrios ya marcó un golazo en la era Lorenzo, yo lo llamaría personalmente para suplir la ausencia de Lerma, por lo menos mientras se recupera. Pero yo no sé qué opinan ustedes, compañeros. Néstor Daniel Ruiz, ¿tú qué opinas con esta situación? ¿Tú llamarías a Lerma o le darías tiempo de que se recupere más y llamarías a otro? Cuéntanos. Sí, Nico, yo le daría tiempo a Jefferson Lerma que se recupere de la mejor manera, Claro. porque hemos conocido casos donde el jugador se lesiona y en esa recuperación se vuelve a lesionar y es más grave. Entonces tenemos que mirar bien eso de la lesión de Jefferson Lerma. Yo no estoy de acuerdo con que llamen a Wilmar Barrios. Considero que Wilmar Barrios ya cumplió un ciclo con la selección Colombia, no es pero si todavía le queda fútbol, ¿cómo así? Del técnico Lorenzo, y tengo otras opciones, Nico. A ver, Kevin ¿cuáles Castaño son tus opciones? Y Portilla, que son... Pero Kevin Castaño siempre lo llaman. Sí, Nico, O sea, ¿tú dirías Castaño Castaño como titular? Sí, yo me iría a la fija con ellos dos, con Portilla o con Castaño acompañando a Richard Ríos. Ok, acompañando a Richard Ríos, Castaño o Portilla. Cevitas, ¿tú qué opinas? ¿Llamarías a Lerma? ¿Llamarías a otro? Por lo menos para los amistosos de marzo. Yo llamaría a Lerma en junio, ya casi a nada del Mundial. Okay. Y en vez de Lerma en los primeros partidos, llamaría a Gustavo Puerta o Germán Campuzano. Ok, Cevita ya tiene otras dos opciones. Campuzano, Gustavo Puerta, ya hemos hablado de varios. Campuzano, Puerta, Portilla, Barrios. Yo personalmente también echaría un ojito a lo que haga el señor Nelson de Osa. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo también le echaría un ojito a Nelson de Osa, que en el Betis siento que está jugando bien y que podría para mí ser su oportunidad de consolidarse. Si bien no es un volante neto de marca, sí es un volante de ida y vuelta, que pues me podría también ayudar en esa mitad de la cancha. Pero bueno, esperemos que Lerma llegue. Claramente lo que nos importa más que los amistosos para mí es el Mundial, y esperemos que pueda llegar Jefferson Lerma de la mejor manera después de la lesión, que se pueda recuperar pronto, que si es necesario no llevarlo a los amistosos, pues que no lo arriesguen, y que sí lo puedan llevar al Mundial en 100% de condiciones. Y hablando de lesiones, no me gusta hablar de esto, ¿saben? No me gusta, pero es que toca. Hablando de lesiones, hay otro jugador que se lesionó, señor Néstor Daniel Ruiz. Se trata de Juanfer Quintero, que con River, aparte de que no está pasando un buen momento el equipo, se lesionó. Se lesionó Juanfer Quintero. ¿Qué lesión tiene el señor Néstor Daniel Ruiz? Creo que es la parte posterior de la pierna derecha. Tú ya nos vas a profundizar detalles. Me preocupa la lesión de Juanfer, me preocupa que James no tenga ritmo, y aquí la pregunta es, si ninguno de los dos en dado caso llega en óptimas condiciones, ¿quién puede ser el 10? Porque si no está James en condiciones, y si Juanfer se lesionó y de pronto no se recupera del todo bien, aunque yo no creo, yo creo que sí va a estar bien recuperado para el Mundial, ¿qué opciones hay? Señor Néstor Daniel Ruiz, ¿qué pasó con Juanfer Quintero? Bueno, Nico, Juan Fernando Quintero tiene una lesión que sufrió, un desgarro en el bíceps femoral derecho, y estará fuera de 2 a 3 semanas de baja en River Plate. Recordemos también que en ¿De el 2 equipo... a 3 semanas? Sí, Nico. Uy, o sea,
pongámosle que vuelva la 2ª o 3ª de marzo, ¿no? Yo tampoco creo que alcance para los amistosos, ¿cierto, Néstor? No, No creo hijo, no, que no alcanza alcance para los los amistosos. amistosos. Es muy difícil que llegue bien para esos Claro. amistosos. Y recordemos también rápidamente, Nico, que aparte de la lesión de Juan Fernando Quintero, el muñeco Gallardo, el técnico, no sigue en River. Exacto. Dirigirá, perdón, su último partido el jueves frente a Banfield. O sea, River Plate está de mal en peor, Nico. No le salen los resultados, no le sale absolutamente nada a River. Ay, Dios mío. Sí, es que no podría ser, bueno, no peor, porque no quiero hablar de peor o no, pero no podría ser más desalentadora en este momento, digámoslo así, la situación de Juanfer con River. Porque yo no sé si ustedes vieron el gol con el que River perdió ante Vélez, que quien la pierde es él. En un intento de pase, Juanfer la pierde, claramente él no tiene toda la culpa, la mala entrega surge de él, pero el equipo tampoco retrocedió bien. Y al final, Vélez termina marcando gol, pierde River frente a Vélez, Juanfer sale lesionado y aquí lo vemos, mire la cara de Juanfer. A mí no me gusta nada la expresión de Juanfer porque es una expresión de, aparte del dolor que está sintiendo por la lesión, de incomodidad, de molestia, de, no sé, como de que no se siente muy a gusto. Esperemos la situación mejore, porque recordemos que River solo ganó un partido de sus últimos 5. Y ni siquiera fue por Liga, fue por Copa Argentina. Le ganó apenas 1-0 a Ciudad de Bolívar con gol de él, de Juanfer Quintero de penalti, pero perdió con Vélez, perdió con Argentinos Juniors, perdió goleado ante Tigre en el Monumental. Chicos, y empató 0-0 con Rosario Central. Es un River en el que no están saliendo las cosas. Claramente eso lleva a lo que nos cuenta señor Néstor Daniel Ruiz, la salida de Gallardo, que va a dirigir su último partido frente a Banfield y se irá. Y entonces cambian también las cosas, porque un cambio de entrenador, recordemos que Gallardo ha sido mejor amigo, o bueno, mejor amigo no sé, pero ha sido muy cercano a Juanfer. De hecho, él fue el que lo trajo cuando Juanfer y River se enfrentó con Medellín ante River en 2018. Gallardo lo trajo, habló con él, le fue de su agrado, llegaron a un acuerdo y fue quien le dio la confianza de llegar a River en su primera etapa y posteriormente salir campeones de América. Y ahora que Gallardo se vaya, yo no sé qué tan bueno o qué tan malo puede ser para Juanfer. No solo en resultados, sino también en confianza y continuidad con el jugador. Esperemos que se recupere. Señor Donado nos comparte por interno. Gracias, señor Donado. Usted es un periodista súper bien informado, señor Donado. Muy bien. Nos comparte y dice que la lesión es desgarro grado 1 en el bíceps femoral derecho. Esa es la lesión que tiene Juanfer Quintero. Se la leo aquí textualmente. Desgarro en el bíceps femoral derecho en principio. Señor Juan David Donado, primero, gracias por la info. Y segundo, ¿qué opinas de la lesión de Juanfer? Y si no llega a estar en óptimas condiciones, ¿quién puede reemplazarlo? Porque es que Juanfer es un jugador fundamental, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, Nico, Juanfer Quintero uno sabe que siempre es un jugador que le aporta a la selección cuando tiene que relevar a James. En este caso, pues si ya no está ninguno de los dos, de los que ya de por sí están convocados, Yacer Asprilla puede suplir perfectamente a estos dos jugadores. Pero, si toca mirarle o echarle el ojo a un jugador que quizás no ha estado en el proceso, yo creo que puede ser en este momento la oportunidad para Miguel Monsalve, que está jugando en el fútbol del Brasil. Creo que es un jugador que se podría analizar más de cerca, pero creo que con Yacer tenemos también un jugador que le podría dar solución a esta posición si no está ni James ni Quintero. Sí, yo también llevaría a Yacer, le daría, digamos que la ventaja a Yacer, porque pues es el proceso, ¿no? También miraría a Carrascal, también le echaría ojito a lo que haga Monsalve y le echaría ojito a un otro que de pronto me pueda ayudar, pero para mí la prioridad la tienen Yacer y la tiene Carrascal, señor. Sí, claro, pues yo mencionaba más que todo a Monsalve porque tú sabes que de todas maneras un jugador como Carrascal es uno de los jugadores habituales en las convocatorias, al igual que Yacer Asprilla. Entonces creo que ya mirando la parte del jugador ofensivo, por eso destaco el nombre de Monsalve,
porque es una alternativa que quizás Néstor Lorenzo no ha visto jugando en la selección y que de alguna manera podría llegar a funcionar. Vale, son opiniones. Cevitas, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece lo de Juanfer? ¿Lo ves grave? Cómo lo ves, Cevitas? Pues para el tema Es del que 10, ¿no? yo siento que, pues obviamente la cierta edad de Quintero, de James, de Lerma, eh, pues le puede costar un poquito más porque obviamente se demoran más de acondicionarse más que pues obviamente que con un jugador más joven, porque pues obviamente pues ya tiene cierta edad y pues y ya. Bueno, pues esperar. Yo sí espero, de pronto no para marzo, pero sí espero ver a un Juanfer Quintero recuperado para el Mundial, porque para mí es el segundo 10 y cuando ha entrado, yo no sé si ustedes recuerdan, contra Bolivia destrabó la serie, destrabó el partido para clasificar al Mundial, que le hizo un golazo a Uruguay allá en Uruguay, en Montevideo, de tiro libre, que en el Mundial de Rusia 2018 hizo un golazo de tiro libre debajo de la barrera. Mejor dicho, para mí Juanfer tiene esos detallitos que pueden definir partidos. Y yo espero poderlo tener en el Mundial. Esperamos que se pueda recuperar. Néstor, rápidamente, pregunta así rápida, si me puedes ayudar ahí a confirmar. ¿Cuánto puede ser la incapacidad de Juanfer? O sea, ¿cuánto puede durar su lesión? ¿Ya vamos a mirar? Pues porque sí sería importante ver. Yo le doy por ahí un mes, pero no sé si el parte médico oficial de Juanfer pues diga eso. ¿Cuánto puede ser digamos que el tiempo en el que Juanfer Quintero pueda estar por fuera de las canchas? Ya lo vamos a analizar rápidamente, porque sí me interesa, pues para intereses de la selección Colombia, porque pues a ver si alcanza, si no alcanza. Estoy viendo aquí que puede ser al menos 3 semanas. Al menos 3 semanas de baja puede estar Juanfer Quintero. Y Nico, No creo que pueda estar para marzo. Dime. 2 a 3 semanas, Nico, de Perfecto. baja Juan Fernando Quintero. Más o Perfecto. menos ese sería el tiempo de su lesión. Perfecto. Y mientras acopa, pongámosle unas 4 semanas, 5 semanitas. Por mucho que se demore, que ojalá no, por ahí unas 4, yo creo, de Juanfer fuera de las canchas, y esperamos que pues ya para junio el Mundial pueda estar presente. Pero quien sí le está yendo bien, señor Néstor Daniel Ruiz, es John Arias, porque debutó con Palmeiras, le cometieron penal y fue de los mejores de su equipo. Cuéntanos cómo le fue al jugador colombiano en su debut nuevamente en el Brasileirao. Nico, un debut bastante interesante del jugador colombiano en el Palmeiras. Recordemos que no le fue muy bien en el Wolverhampton en Europa. Sí, no le fue muy fácil acoplarse. Un buen paso por Europa. Sí, Nico, no le fue muy bien por el equipo de Wolverhampton. O hablando de ese equipo, pelea de descenso, el técnico no colocaba mucho a John Arias, por eso toma esta gran decisión de regresar al Brasileirao, a uno de los equipos importantes en Brasil y en todo Sudamérica, que es el Palmeiras, campeón de Copa Libertadores. Le cometen el tercer penalti en el partido anterior que jugó, donde fue de las grandes figuras. Entró en el segundo tiempo. Fue también importante ese acompañamiento con Víctor Roque, el exjugador del Barcelona, y ha tenido grandes impresiones, y al técnico del Palmeiras le ha gustado cómo se ha acoplado el jugador colombiano a su equipo. Recordemos que a la hora de llegar John Arias al Palmeiras, no fue decisión del entrenador, sino de la presidencia del Palmeiras. Algo que fue como un poquitico, no sé cómo decirlo, no se debió decir esto en su momento, pero John Arias está demostrando que tiene con qué para llegar al Mundial de excelente manera. Perfecto, y las palabras del entrenador de Palmeiras, claro que sí, Abel Ferreira, sobre John Arias, en la voz
del señor Juan David Donado. ¿Qué dijo el técnico? ¿Le gustó su rendimiento? ¿No le gustó? ¿Qué conclusiones sacó? Cuéntanos un poco, Donado. ¿Cuáles fueron las palabras de Abel Ferreira para referirse a John Arias? Bueno, Nico, aquí tengo dos intervenciones de Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras. Esta es la primera. Primero quiero agradecer a la presidenta que contrató a un jugador de este nivel. Y la segunda es, Arias es un jugador que nos va a ayudar. Ustedes vieron cómo generó ese penal. Dos declaraciones del entrenador. Y uno se da cuenta con este tipo de palabras, de manifestaciones, de ideas, si se le puede decir así de alguna manera, qué es lo que opina el entrenador y qué es lo que puede llegar a aportar un jugador como estos al Palmeiras. Y precisamente, pues también teniendo en cuenta su más reciente, pues, conexión con el fútbol del Brasil. Inclusive mi compañero Néstor me mencionaba que el próximo partido de John Arias sería con un equipo que es considerado ídolo, ¿no, Néstor? Sin nada menos, frente a su ex equipo, el Fluminense. Uy, ustedes se imaginan, creo que el Palmeiras es local, ¿no? Pero ustedes se imaginan cuando él visite el estadio del Fluminense otra vez, ¿cómo lo van a recibir? La verdad, no sé, pero no creo que sea muy positivo el recibimiento para John Arias por parte de la afición del Fluminense, donde ya supo ganar la Copa Libertadores, donde fue ídolo. Y pues no sé, no creo que se lo tome tan bien el hecho de que él esté en el Palmeiras, la afición del conjunto del Flu. Pero bueno, su presente es en el Palmeiras y de hecho les cuento el rendimiento. Entró al minuto 78. Sustituyó a Alan, básicamente. John Arias jugó 12 minutos y pases precisos 100% de efectividad. 5 pases de 5 completados con precisión. Pases en campo rival con precisión 4 de 4 para un 100% de efectividad. Pases en campo propio 1 para un 100% de efectividad. Lo completó pues correctamente. Tocó 6 veces la pelota, recibió una falta que pues fue el penalti. Y además, digamos que recorrió 30.1 metros con el balón, para que lo tengamos en cuenta. John Arias, que pues gracias a SofaScore la clasificación de 7.1, uno de los puntos altos, podríamos decir, no el más alto, pero digamos que un punto interesante para el Palmeiras, el jugador John Arias. Pero bueno, seguimos hablando de jugadores colombianos porque pues esta semana, y a propósito de este capítulo que yo quiero mencionar rápidamente, estamos grabándolo antes del duelo de vuelta, pero podemos decir que Richard Ríos volvió a tener minutos con el equipo de Benfica frente al Real Madrid, que pues bueno, digamos que está ganando su equipo, está perdiendo en su equipo la serie 1-0. Recordemos que en el partido de ida ganó Vinicius, de eso ya vamos a hablar en otro capítulo esta semana para que estén pendientes, pero destacar que Richard Ríos volvió a jugar en ese partido frente al Real Madrid. De hecho, Richard ingresó al minuto 74 en lugar de Rafa Silva, tuvo sus primeros minutos nuevamente. Luego el Benfica volvió a jugar el fin de semana anterior, el 21, por liga frente al ABS. Y en este caso, para el conjunto del Benfica, pues Richard Ríos fue titular. Y de hecho dio una de las asistencias para los goles, dio un pase clave, también tuvo el 82% de precisión. Y pues además completó el 94% de pases, de precisión en pases en campo propio y 50% de pases en largo acertados. ¿Qué podemos decir, compañeros? Rápidamente, en el caso de Richard Ríos, ¿ustedes qué opinan de su regreso? ¿Qué opina señor Néstor Daniel Ruiz? Rápidamente.
¿Qué opina Sebas? Primero Néstor, después Cevitas, sobre el regreso de Richard Ríos, que para mí pues es muy positivo y también claramente pues es recuperar a un jugador que pues en la selección Colombia también es muy importante. Sí, Nico, Richard Ríos lo conocemos bien en Selección Colombia, es un jugador fundamental para el esquema táctico del profesor Néstor Lorenzo en ese medio de campo, quitando balones, recuperando balones. Juega después de 1 mes y 3 días de ausencia de una lesión en el hombro, donde jugó ese partido de ida en Portugal frente al Real Madrid, donde hubo una polémica del tema del racismo con un jugador, con uno de sus compañeros, donde se perfila para ser titular ese partido importante en el Santiago Bernabéu, donde no la va a tener nada fácil, pero tiene condiciones porque es un resultado corto para el Real Madrid y el Benfica en este partido. Entonces es importante, Nico, el regreso de Richard Ríos, que sin duda alguna va a ser también de los jugadores fijos a la hora de jugar el Mundial. Yo no sé si ustedes vieron lo que pasó con Pestriani y Vinicius, eso lo hablamos en un capítulo anterior, y de hecho Richard Ríos habló, y él dijo pues básicamente que pues desde donde él estaba, que en ese momento él estaba en el banco, aún no había ingresado, pues no se pudo apreciar muy bien lo que pasó, pero pues claramente que él hablaba desde eso, ¿no? Desde que no pudo apreciar muy bien lo que pasó, que vio que se dijeron algo, Pestriani y Vinicius, pero pues que no pudo apreciar bien lo que sucedió desde donde estaba Richard Ríos, o sea, no se quiso meter en problemas, y está bien, la prudencia creo que ante todo es muy importante también en este tipo de escenarios. Cevitas, ¿qué opinas del regreso de Richard Ríos, que se perfila? Ojo, estamos grabando este capítulo antes de ese partido, muy seguramente ustedes, querida audiencia, cuando lo vean ya se habrá jugado, cuando lo vean algunos ya se habrá jugado ese partido y ya habrán sabido cómo le fue al Benfica con Richard, pero se perfila para ser titular, Cevitas, en un partido donde el Benfica tiene que apostar todo por el todo, ¿no? Sí, Nico, yo siento que el regreso de Richard Ríos favorece mucho a la selección Colombia, porque ya tenemos volver al equipo, o sea, al medio campo que antes estaba con Lerma, con Richard y con John Arias. Y pues obviamente la Champions todo puede pasar, y yo siento que el Real Madrid pues no está en sus mejores momentos porque perdió contra Osasuna en la liga, pero pues el Real Madrid juega otro cuando es la Champions League. Perfecto. Yo espero que Richard Ríos le vaya súper bien en este partido y que realmente, pues yo no voy a botica a favor de ninguno de los dos, pero si me tuviera que decantar por alguno, pues claramente por el equipo del colombiano, que el Benfica pudiera lograr la remontada, sería interesante por ver a Richard Ríos seguir en la Champions y claramente disputar partidos, digamos que de más peso internacional. Néstor, cuéntanos porque tenés noticia. Sí, Nico, del rival del Benfica, el Real Madrid, porque según el diario El Equipo, Mbappé se perderá el partido del Benfica de mañana debido a una lesión en la rodilla. Uy, noticia importante porque para mí Mbappé, Cevitas, no es para que me tires hate, pero para mí Mbappé es medio equipo. O sea, no, Nico, Mbappé está lesionado. Por eso, pero cuando juega es medio equipo, Cevitas. O sea, para mí el Real Madrid es Mbappé y 10 más. Y Courtois. Mbappé, Courtois y 10 más. Te lo digo así porque es que es la verdad. Es el que lleva el peso del equipo. Es el que lo ha salvado en partidos importantes. El que cuando se necesita, resuelve. Y sin él, para el Real Madrid se complican mucho más las cosas. Entonces, bueno, ya vamos a ver. Como ya mencionamos, este episodio es previa de ese partido. Y ya veremos entonces qué ocurre si el Benfica logra la remontada, si el Madrid sin Mbappé puede mantener o ampliar el resultado y quién será el que clasifique a esa ronda de playoff. Lo cierto es que Richard Ríos se perfila para ser titular
y sería su segunda titularidad consecutiva y su tercer partido en línea después del regreso de la lesión. Señor Donado, creo que tienes algo también por mencionar y pasamos de jugador. Exactamente, Nico, pues para destacar y también mencionando que este encuentro pues también se va a disputar en un momento donde inclusive pues el capítulo pues ya se haya publicado. Estamos hablando que el 25 de febrero se va a disputar este partido a las 3 de la tarde horario colombiano, entonces para tener en cuenta y bueno, creo que Richard ojalá pues haga un buen compromiso frente al Real Madrid. Sí, ojalá que haga un buen compromiso. Yo creo que Mourinho le siga dando confianza. Ser dirigido por Mourinho creo que es realmente una de las grandes ventajas que tiene hoy Richard Ríos y esperamos que pues le siga dando la confianza al jugador colombiano. Pero bueno, señor Néstor Daniel Ruiz, creo que este nombre te va a gustar mucho y es que, bueno, no sé si ustedes han visto lo que está tapando Álvaro Montero. De hecho, fue una de las grandes figuras de la victoria de Vélez frente a River, atajando de todo prácticamente, Montero bajo los 3 palos. Ya se consolidó Néstor como titular en Vélez, Sarsfield, y le da garantías en el arco al equipo argentino. ¿Qué podemos decir de Montero? Montero que creo que cierto equipo aquí en Colombia, Néstor Daniel Ruiz, lo extraña, hay que decirlo. No sé si tú tienes la misma percepción que yo, pero hay cierto equipo aquí en Colombia que lo extraña bastante a Álvaro Montero y que está haciendo figura en Vélez. Claro, Nico, claro. Extrañamos mucho a Álvaro David Montero Perales, Nico, un arquero que te da todas las garantías para estar tranquilo en tu equipo, donde te corta centros con su talla, es un arquero muy seguro, Nico, a la hora de tapar en los partidos. Tiene todas las condiciones, Nico, para ser el arquero titular y para mí hoy debe ser el arquero titular de la selección Colombia por encima de Camilo Vargas y de David Ospina, si son los que llegan a llamar Lorenzo. Tengo datos de Montero. Tremendas declaraciones de Néstor Daniel Ruiz. Quiero que lo metamos en un mini debate, ya lo vamos a hablar con los demás chicos. Dinos. Bueno, Nico, Álvaro Montero lleva 6 partidos jugados, tiene el 85,7% de efectividad en atajadas. Impresionante, Nico. Su último partido que jugó contra River tapó de todo. 24 bastante, salvadas. ¿En ese partido? ¿Cómo, Nico? ¿En ese partido contra River? No, Nico. En general. Total. Sí, en general. Ajá. 4 goles recibidos, 691 minutos jugados y 2 vallas invictas. Bueno, señor Donado, vamos a entrar al debate porque esto me gusta. ¿Debe Montero, con este nivel, ser arquero titular de selección? ¿Tú qué opinas? ¿O cómo ves el nivel de Álvaro Montero? Bueno, Nico, pues como para complementar los datos de Montero, yo tengo aquí unos datos como más generales de él. En este momento indica que ha jugado 6 partidos con Vélez, de los cuales tiene minutos por partido en promedio 90, es decir, está jugando de los partidos fijo, completos. Sí. Exactamente. Esto, para precisarte, es por la Liga Argentina, ¿no? Para tener en cuenta. Esto quiere decir que pues ya ha jugado 540 minutos totales, tiene un promedio de goles recibidos de 0.7, también registra paradas por partido 4, que para él representa un 86%, y salidas con éxito por partido 0.5, que para él representa el 100%. Y de esta manera, pues el jugador pues ha disputado encuentros frente a Instituto, Talleres, Independiente, también ante Boca Juniors, Defensa y Justicia y River. Es decir, estamos hablando que ya ha disputado partidos con equipos importantes en Argentina. Sin embargo, pues toca mirar. Yo con Montero le tendría más mesura porque de alguna manera en toda la eliminatoria
Camilo Vargas nos demostró un nivel superior frente al resto de los porteros en la selección. O sea, creo que es el jugador que en esa posición se ha destacado más. Ospina cuando tapó, pues tuvo momentos donde no tuvo tanta efectividad. Montero pues está relegado a ser el segundo arquero o el tercero en oportunidades, entonces hay que tenerle También mesura, segundo. pero hay que reconocerle el buen momento a Álvaro Montero en Argentina. Bueno, yo también les cuento un datico, ya voy con Sebas para que nos dé su opinión. Yo también les tengo un datico, y es que esos partidos que menciona el señor Donado, muy bien mencionados, pues solamente ha tenido la valla en cero en 2 oportunidades, frente a Instituto y frente a River en el más reciente. En el resto solo le han encajado un gol, y en un solo partido le han encajado 2, que fue en el de Boca, que Vélez perdió 2-1. De resto, todos de a un gol y 2 partidos con la valla invicta, que son frente a Instituto el primero y frente a River, y la casualidad de que esos 2 partidos se jugaron con un mes exacto de diferencia, frente a Instituto el 22 de enero y frente a River el 22 de febrero. Los demás, frente a Talleres, un gol recibido nomás, frente a Independiente en un empate a un gol, es decir, otro gol, ahí van ya 2 goles recibidos, frente a Boca Juniors perdieron 2-1, ya van 4 goles recibidos, y frente a Defensa y Justicia un gol recibido, es decir, 5 goles en 5 partidos, en 6 partidos, perdón. Pues para mí no es malo el rendimiento de Álvaro Montero. De hecho, en este último partido, el arquero titular pues tuvo una calificación gracias a su SofaScore de 7.4, tuvo 5 paradas totales, 3 dentro del área, un despeje con los puños, 2 salidas exitosas. En cuanto al portero Montero, 40 veces tocó la pelota, y la verdad, un muy buen desempeño el de Álvaro Montero. Para mí, de lo más importante de Vélez en esa victoria frente a River, tapó de todo. El gol de Vélez pues fue de Lanzini al minuto 6, una nueva valla invicta para Montero, que para mí, de no ser portero titular, pues pegan el palo, y está para ser por mucho, por muy poquito, el segundo portero de la selección colombiana, pues detrás de Camilo, respetando el proceso, ¿no? Cevitas, rápidamente y seguimos, cambiamos de jugador. Yo siento que Montero va a ser el jugador en el Mundial. ¿Es Y el pues arquero y por qué, depende, Cevitas? pues porque tiene pues actualidad y también a veces he estado en el proceso. Y pues a Lorenzo le gustan los arqueros de talla pues de estatura altos. Bueno, pues para mí, muchachos, sí, Montero tiene que para mí ser el segundo arquero, indiscutiblemente para mí, si no es el primero, pues en la selección Colombia. Está en un muy buen nivel, ahí ya la cuestión es quién lo va a acompañar, a él y a Camilo, pero para mí Montero tiene que ser titular indiscutible en la selección colombiana. Pero hay otro jugador que ha generado polémica, no tanto por lo que representa, sino básicamente por su presente. Y es el señor Radamel Falcao García, muchachos. Yo no sé si ustedes han visto que pues en las últimas horas se filtró una información de que Lorenzo lo llamó. Todos sabemos lo que representa Falcao, ¿no? Que Lorenzo lo llamó, se filtró una información desde Argentina, ya vamos a ir con la fuente exacta, y le dijo que si jugaba de 2 a 3 partidos al mes, lo iba a llamar al Mundial, porque necesita un líder. Aquí surgen varias preguntas. Primero, ¿en la selección no hay un líder? ¿James no es un líder? ¿Ospina no es un líder? ¿O por qué necesita un líder Lorenzo? Segundo, ¿sí está Falcao para ir a la Copa del Mundo? Esto ha generado debate en las últimas semanas y quiero que lo hablemos acá rápidamente para ir cerrando el episodio. Señor Juan David Donado, ¿qué pasa con Falcao? ¿Debe ir al Mundial? ¿No debe ir al Mundial? ¿Le quitaría el puesto a un delantero que esté en mejor momento? ¿Tú qué opinas? Rápidamente.
Bueno, Nico, yo creo que el tema Falcao y más con el estallido, si lo podemos decir así, lo que produjo en Colombia, como tú lo mencionas, realmente ha sido un tema que se ha hablado bastante. Falcao, pues de por sí uno sabe lo que ha representado en la selección. Los números de él con la camiseta amarilla hablan por sí solos. Máximo goleador de nuestra selección. Y creo que este tema se tiene que cortar con lo más fino, porque Falcao indudablemente, si va al Mundial, va a aportar desde su liderazgo. Estamos hablando que actualmente sería el tercer delantero de la selección. Yo tampoco descartaría que si está en la cita orbital no juegue minutos, porque inclusive yo lo pondría a jugar frente a Uzbekistán, pero hay que tener en cuenta que una figura como Falcao representaría lo mismo que lo que hizo en su momento Mario Alberto Yepes en Brasil 2014. Creo que es un jugador que realmente en el vestuario le pararían bolas a un jugador que realmente se siente quien está hablando, porque yo no voy a hablar esto como si fuera algo negativo de James, pero para mí James es más una estrella que un líder, en mi opinión. Uy, fuertes declaraciones, señor Dona. Estamos picantes hoy. Eso está bien. Eso está bien para seguir generando debate. Para ti, James es más una estrella que un líder. Ok, ok, es muy respetable. Y sí, para mí también Falcao podría aportar bastante liderazgo en la selección. Señor Néstor Daniel Ruiz, ¿qué pasa con Falcao? Nico, yo lo llevo sin dudarlo a Radamel Falcao García al Mundial. ¿Por qué? Porque es un jugador de experiencia y es un jugador líder que le puede aportar mucho a esta camada de jugadores jóvenes en la selección Colombia. Puede que no esté en su mejor momento, pero lo que representa Falcao, Nico, en Europa, en el fútbol colombiano, es impresionante, Nico. Yo sí llevo a Falcao García, que juegue su último mundial con Sin la dudarlo. selección Colombia. Tiene que cerrar su carrera con broche de oro, y qué mejor sería llevándolo a un mundial representando a la selección Colombia, Nico. Yo sí lo llevo sin dudarlo. Bueno, la información la dijo Sebastián Srur, espero estar diciendo bien el nombre, en Argentina. Desde Argentina surgió digamos que queremos dar pues todo el crédito, ¿no? Digamos que ¿qué dijo Sebastián Srur? Lo dijo para el programa Picado TV, así se llama el programa para el que él habló. ¿Me escuchan bien o se me está trabando un poquito? Cuéntenme, ¿cómo se me escucha ahí? ¿Se escucha bien, Nico? Ahí se me escucha bien, ¿cierto? Listo. ¿Qué dijo? Básicamente, declaraciones de él. Quiero tomar la fuente, Sebastián Srur, en el Picado TV. Ya lo llamó Lorenzo a Falcao y le dijo que si juega mínimo 2 o 3 partidos por mes, lo va a llevar. La razón por la que Lorenzo está considerando a Falcao, estaría considerando a Falcao, es porque, según Srur, Colombia necesita un líder con experiencia que sepa manejar un grupo porque tiene un plantel muy joven. Si está bien Falcao, va al Mundial 2026 con 40 años. Fue la sentencia del periodista argentino. Ahora, Falcao, si va al Mundial, se uniría a la lista de jugadores más longevos en una Copa del Mundo. Que lidera el jugador El Hadari en el 2018. Digamos que en el Mundial 2018 tenía 45 años, 5 meses y 10 días. El segundo en la lista es Farid Mondragón. ¿Se acuerdan de Farid cuando rompió el récord por allá en Brasil 2014 cuando entró frente a Japón? ¿Se acuerdan de ese récord? Gracias, Farid. Gracias, Farid.
Bueno, les cuento. Farid en ese momento tenía 43 años y 3 días. También Mila, el jugador camerunés, en 1994 tenía 42 años. También, entre otros jugadores, pues Falcao entraría a ocupar el 7º puesto, con 40 años, 4 meses y 7 días. Si llega a ir a la Copa del Mundo, según Transfer Market. También tendría por delante a jugadores como Pat Jeggins, que pues es el de Irlanda del Norte, Peter Shilton de Inglaterra y Dino Sof de Italia, que este último Sof tendría 40 años, 4 meses y 13 días. Solo por una diferencia de 6 días, pues Sof le ganaría a Falcao ese pulso en ser el 6º jugador más longevo. Falcao estaría pues en el 7º lugar. Pero sí, el más longevo es Hadari, que le quitó el récord a Farid en 2018. Con 45 años. Es el egipcio Essam El Hadari, para que lo tengamos en cuenta. Así que bueno, Falcao, para mí, tiene que ir al Mundial. Para mí yo lo llevaría y me van a funar, pero bueno, aquí estamos para dar opiniones. Si alguien no está de acuerdo conmigo, pues claramente tiene todo el derecho, porque son opiniones. Pero para mí Falcao está, en este momento yo lo llevaría por encima de un indisciplinado como Durán y por encima de un jugador que no me aporta prácticamente nada como Rafael Santos Borré. Yo. Pero conocemos al señor Lorenzo y sabemos que de pronto tiene otros planes. Evitas, rápidamente, porque tenemos que ir cerrando nuestro capítulo. ¿Qué opinas de Falcao? ¿Será que va al Mundial? ¿Tú lo llevarías? ¿Estás de acuerdo? Yo Cuéntanos. lo llevaría como el último cubo de la lista. Porque pues Evitas obviamente sí. tiene que... No, obviamente no lo pongo de titular, pero me conviene que una el equipo. Y obviamente estamos en un mundial y pues obviamente todos queremos llegar muy alto. Perfecto, Cevita, sí, yo también lo llevaría. Pues para el tema de liderazgo y porque realmente siento yo que debe estar, porque pues merece, para mí merece tener una despedida en la selección Colombia jugando una Copa del Mundo, porque solo pudo ir a una, marcó un gol, recordemos el Rusia 2018, y para mí Falcao se merece cerrar su ciclo en la selección con una Copa del Mundo. Néstor. Nico, recordemos que en este momento Falcao está lesionado, tiene o presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. Isquiotibiales. Está en recuperación. Ajá. Sí, Nico. Sí. Y estaría de regreso 100%, lo están guardando para el partido de Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional el 4 de marzo. Me arriesga que Néstor siempre menciona ese partido. La idea es que esté para ese partido al 100%, ¿no? O sea, que no lo arriesguen para ningún otro, sino para ese juego, que esté al 100% de condiciones. Y ojalá que no se vuelva a lesionar, porque es que llevar a un Falcao lesionado, ahí sí como que no. O sea, yo lo llevo si físicamente está para aportar también algo. Obviamente, como dice Cevitas, estoy completamente de acuerdo, yo tampoco lo pongo de titular, ni siquiera como segundo cambio. Pero sí lo pongo como un cambio por ahí para cerrar los partidos. Y si no está en condiciones físicas, pues ¿cómo? ¿Sí? Entonces yo simplemente espero que no se nos vuelva a lesionar. Que si va a jugar, que desde ese partido con Nacional de en adelante, Falcao le cumpla a Lorenzo, juegue 2-3 partidos por mes mínimo, con una buena condición y que pueda llegar al Mundial. Porque pues si hablaron, si es verdad lo que dijo el periodista argentino Sebastián Srar, pues que realmente sea con un Falcao en excelentes condiciones. Pero bueno, ya para cerrar, muchachos, rápidamente, queridos compañeros y audiencia, yo sé que se nos extendió un poquito este episodio, pero pues teníamos que hablar de Selección Colombia. Ya para cerrar, recordemos que pues hace poquito también se conoció la información de que la Selección Colombiana pues debe presentar la convocatoria, ¿no? Debe presentar la convocatoria para la Copa del Mundo. Recordemos que pues la lista tiene que ser de 26, la lista final.
y pues la primera lista debe tener entre 30 y 55 jugadores. La Federación Colombiana de Fútbol tiene la obligación de entregar una prelista de convocados antes del 11 de mayo, ¿sí? Esta tiene que estar conformada por entre 30 y 55 jugadores, de los cuales saldrán los 26, para que lo tengamos en cuenta. Antes del 11 de mayo, la selección colombiana ya debe presentar una prelista de jugadores que deberían ir a la Copa del Mundo. Digamos que, bueno, en diferentes programas se han dado una lista de los jugadores que se pueden tener contemplados o que podría tener contemplados Lorenzo para la Copa del Mundo. Entre ellos, 6 porteros. Según el periodista Pipe Sierra, hace poquito, pues dijo que, bueno, 6 porteros, entre los que se destacan Juan Castillo, Jordan García, que los dos tienen, pues, digamos que una trayectoria en selecciones de divisiones inferiores. También Kevin Mier podría estar. No, mentiras, Kevin Mier no sería tenido en cuenta, más bien, es lo que hay que mencionar. Los laterales, la sorpresa pues es Mateo Castillo, el jugador de América de Cali que tiene 22 años. Nunca ha sido convocado por Lorenzo, pero estaría allí. En defensores también se destaca el jugador Johan Romaña de San Lorenzo de Argentina. También estaría pues claramente Kevin Castaño, John Solís, Sebastián Gómez, Jormán Campuzano. Aquí Cevita sonríe. Sebastián Gómez, Jormán Campuzano y Eduardo Atuesta son otros jugadores presentes que podrían también ser tenidos en cuenta y que sorprenden pues porque no han sido tenidos en cuenta antes. En la lista de volantes ofensivos, Johan Rojas presente en el Vasco da Gama, Jordan Barrera, señor Donado sonría porque está su Jordan Barrera que tantas veces nos lo mencionó por acá, pues puede estar también en la prelista de los jugadores que podrían ir a la Copa del Mundo. Entre las últimas novedades, de momento y teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, de momento, no está Falcao. De momento, no hace parte Falcao, pero podría en cualquier momento estar. El que sí podría integrar la prelista es Dairo Moreno, que también tiene 40 años. Les pregunto, así rápidamente, si tuvieran que escoger a uno, aquí para cerrar con debate, si tuvieran que escoger a uno entre Dairo Moreno y Falcao para que vaya al Mundial, ¿ustedes a quién escogen? Solo un nombre, así, rápido, solo un nombre, Néstor. ¿Dairo o Falcao? Falcao, Nico. Falcao. Donado. Nico, pues la verdad yo me quedaría con Falcao, aunque si nos vamos a ver la actualidad deportiva de otro jugador, preferiría a Rodallega, sinceramente. Ni sí, ni no, ni uno ni el otro, pero al final Rodallega. Donado. Pues ok. Yo hablo de Dairo porque Dairo pues ya tuvo proceso en selección, ¿no? Ya tuvo su convocatoria. Pero bueno, Donado cambia los papeles, nos pone sobre la mesa otro jugador. Hugo Rodallega, que no me parece tampoco tan descabellado. Cevitas, ¿Dairo o Falcao? ¿O tienes otro? Alfredo, el Búfalo Morelos o Falcao. Uno de los dos. Cevita ya pone Alfredo Morelos, vea pues. Oiga, nombres interesantes. Vea, también en esa prelista está Johan Carbonero, está Carlos Andrés Gómez, Hamilton Campas, Marino Nestroza, Roger Martínez, me llama la atención, está Eduardo Atuesta, Jorge Carrascal, Rafael Carrascal, entre algunos. Nelson de Osa, que yo lo mencioné, bueno, está en la prelista. También, como ya lo mencionamos, está Johan Romaya, señor Donado sonría, está Juan David Cabal en esa posible prelista. También está allí, también está Willer Dita. En jugadores que de pronto podrían ser novedad, Mateo Castillo, Román, también está Andrés Román. Laterales izquierdos está Cristian Borja, Machado, Ámbaro Angulo, Mojica, bueno, todos ya han tenido proceso. Y en porteros, Vargas, Ospina, Montero, Juan Castillo, Davis Vázquez y Jordan García. Eso en cuanto a algunos nombres que ya han estado, pues, digamos que en consideración que podrían hacer parte de esta prelista de 30 jugadores. Pero bueno, recordemos que tiene que ser entregada antes del 11 de mayo. Así que de aquí a allá la federación tiene tiempo de analizar, de hacer algunos cambios, de mirar actualidad
y de definir esa prelista de entre 30 y 55, yo creo que serán unos 30 que al final deberán ser 26 los citados a la Copa del Mundo, para que lo tengamos en cuenta. Así que bueno, querida audiencia, ustedes cuéntenos a quién llevarían al Mundial, qué jugadores les gustan, quiénes pueden ir perfilando. Esto lo veremos más adelante en otro capítulo más a detalle, hablando de nombres específicos, hablando de actualidades más específicas de jugadores que de pronto puedan sorprender en esta lista, a ver cómo les va. Señor Néstor Daniel Ruiz, y cerramos capítulo. Sí, Nico, ya para cerrar este capítulo, salió un rumor que después del Mundial el técnico Lorenzo no seguiría como el técnico de la tricolor, y ya se habla sobre un nombre, y es el técnico actualmente Oliver Glasner del Crystal Palace. Uy, ojo, tremenda bomba la que nos trae Nico. Néstor Daniel Ruiz. Ustedes lo escucharon primero aquí en Café y Fútbol. Oliver Glasner podría ser nuevo DT de la selección en caso de que Néstor Lorenzo salga de la tricolor después del Mundial, porque recordemos que sí lo han estado tentando por ahí. Donado. Y para complementar lo que decía mi compañero, esto se ve que hay una posibilidad de que Néstor Lorenzo dirija a Boca Juniors en Argentina, y pues esto obviamente genera que ya se comiencen a rondar nombres con la selección, y bueno, pues este es como el nombre que más se vincula con la selección Colombia, el actual entrenador del Crystal Palace. Que ya tiene 2 jugadores colombianos, ¿no? Los cuales son Muñoz y Jefferson Lerma, así que pues no sería tan descabellado tampoco la idea. Pero bueno, rápidamente para ir cerrando, digamos que la fecha como tal para que la selección entregue su convocatoria tiene hasta el 1 de junio para anunciar la convocatoria final, para anunciar a los 26. Entonces, básicamente, ¿cómo va a ser aquí el tema? Digamos que bueno, se ha ratificado que bueno, el 11 de mayo es la fecha límite para entregar la prelista, entre 30 y 35 jugadores que inician trabajos con los seleccionados del Mundial. De allí salen los 26, tras más de 2 semanas de entrenamiento. Es decir, la selección comienza entrenamientos con entre 30 y 35 jugadores, los que dispongan, máximo 35, y 2 semanitas después, un poquito más de 2 semanitas, ya salen los 26 fijos. Para que lo tengamos en cuenta, según la FIFA, la selección Colombia tiene hasta el 1 de junio para anunciar la convocatoria oficial, 14 días antes de que inicie el certamen y en el espacio previo a los últimos compromisos amistosos que serán en las primeras semanas de junio. Recordar que la selección Colombia debutará el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, para que lo tengamos en cuenta, y la sede de prácticas, como ya lo mencionamos, pues será en Guadalajara, a la espera de lo que sucedan próximas noticias en cuanto a México y en cuanto a lo que se está viendo en este país. Y con esto en mente cerramos, querida audiencia, nuestro capítulo, no sin antes agradecerles a todos por su sintonía, por estar conectados con nosotros. Cada vez seguimos creciendo, ya estamos muy cerquita de llegar a los 100 suscriptores. Cuando lleguemos a esa cifra, les vamos a tener capítulo especial de Café y Fútbol. Vamos a hacer especial de 100 suscriptores. Pero para eso necesitamos que nos ayuden. Si tú no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ya estamos muy cerquita de los 100 suscriptores y cuando lleguemos a esa cifra vamos a celebrarlo con todos los juguetes aquí en Café y Fútbol. También recordarles que nos pueden seguir en Instagram y TikTok como @Café y Fútbol_OFC para que estén muy pendientes de nuestras publicaciones, de nuestras novedades en episodios, noticias, información y también nuestros talentos, Néstor, Sebas, Donado, mi persona, que de vez en cuando también aparecemos en cámara. Allá pueden ir a ver al señor Donado, que recientemente nos subió un video muy interesante, vayan y lo ven. También han visto a Néstor, también han visto a mí, Cevitas también de vez en cuando. Así que bueno, pueden ir allá a ver noticias, estar enterados, informarse sobre todo de resultados, de noticias, novedades respecto al mundo del fútbol en Instagram y TikTok en @Café y Fútbol_OFC y claramente estar pendientes de lo que se viene en nuestro canal
porque para el Mundial y para todas estas competiciones internacionales, todo lo que abarca el fútbol, que nos tiene en vilo en estos últimos días con bastantes competencias, pues allá ustedes pueden ver todos los detalles en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, ver cuando tenemos nuevos capítulos y demás. Así que vayan, síganos, suscríbanse también al canal, activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos y nosotros nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que estuvimos Juan David Donado, Sebastián Leguizamón y Néstor Daniel Ruiz y este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, en este nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando de selección colombiana. Sebastián Leguizamón, Juan David Donado, Néstor Daniel Ruiz, Nicolás Navas, nos despedimos. Les deseamos que tengan un excelente resto de día, tarde o noche. No se les olvide tomarse su café y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.